Laudetur Jesus Christus, alabado. Ahí está en este momento algunas de las imágenes de las misas características. Esta fue por América Latina del Papa Francisco, el primer Papa latinoamericano. Nosotros entrevistamos en esta mañana a Luis Vergés. Luis Vergés está aquí porque han sido días de duelos para la República Dominicana por la tragedia del Jet Set y entonces estamos manejando esos sentimientos. La gente está muy angustiada, pero aprovecho el fallecimiento del Papa para que hablemos un poquito. Es una etapa difícil hablar sobre la muerte. Dice que nadie habla sobre la muerte, sin embargo es un ticket seguro que tenemos los humanos. Si usted es humano, eso es muy seguro, pero uno se resiste. Hay una etapa de la vida donde parece que nadie se te muere. Si tienes la suerte de que tus padres vivan más allá. Ahora mismo hay chicos y chicas muy pequeños que han perdido a sus padres en esa tragedia en República Dominicana. Pero Vergés, sobre todo, esa búsqueda del ser humano por entender la muerte, ya que tenemos el fallecimiento del Papa esta mañana, quisiera comenzar por ahí. Es un tema duro para tratar, no es amigable, pero no hay dudas de que lo tenemos que conversar, cómo los seres humanos han ido cambiando a lo largo del tiempo su mirada ante la muerte y cómo recomienda usted como psicólogo que uno la mire. Buenos días y gracias por estar con nosotros esta mañana. Sí, buenos días. Y claro, cuando hablamos de la muerte, pues tenemos una mala relación con la muerte. Una mala relación con la muerte. Sí, así es. Y como no tenemos una buena relación, ustedes se preguntarán, bueno, ¿cuál sería una buena relación con la muerte? Lo primero es aceptar que la muerte también es parte de la vida, porque cuando hablas del ciclo de la vida, pues termina con la muerte. Y hay un problema y es la evitación constante del tema de la muerte. Y desde temprana edad lo que hacemos es evadir el tema. Y al evadir el tema, pues cuando viene la muerte no estamos preparados para manejar los procesos emocionales que se corresponden con esa situación. Hay que aclarar que no es lo mismo una muerte que se produce por razones violentas, que se produce por razones traumáticas, circunstancialmente inesperadas, que una muerte que viene ya como resultado de causas naturales, el deterioro del cuerpo a través de una enfermedad. Hay una implicación distinta porque el proceso emocional es más fácil de asimilar, pero eso no quiere decir que no sean dolorosas. Fíjate que la muerte del Papa no tan solo marca la desaparición física de un ser humano, sino la desaparición de un ideario, de una persona que revolucionó el papado. Y eso tiene sin duda alguna una implicación a nivel mundial y el luto adquiere de esa manera una connotación muy especial. Bueno, Edith. Sí, creo que tú tenías una pregunta, Sí, claro. Indira. Doctor, cuando hablamos de duelo, ¿cómo podemos nosotros sobrellevar el duelo? Y lo pregunto tanto por la tragedia, por ejemplo, que tuvimos recientemente del Jet Set, como esta muerte del Papa Francisco. Mira, el duelo es el proceso de recuperación emocional que tiene una persona para ir procesando y asimilando la pérdida. Y la pérdida tiene también estrategias emocionales que no vamos a tener dos personas exactamente iguales en su manejo. Hay personas que se quedan atrapadas en la conexión con el dolor y la pérdida y pueden desarrollar lo que se llama en el tiempo un duelo crónico. Un duelo crónico es que los meses van, los meses vienen y la persona sigue estancada en el dolor, en el sufrimiento y no se ve ningún tipo de avance hacia la restauración. La restauración es otro concepto importante del duelo porque es lo que te marca a ti el camino hacia la recuperación de tu normalidad, de tu funcionamiento y tu estabilidad como persona. Es importante aclarar que estos dos procesos se pueden llevar de forma paralela y no necesariamente porque una persona se restaure emocionalmente, eso significa que ya el dolor desapareció. Ustedes han visto, nosotros venimos de una tragedia muy grande y yo quiero aclarar, el dolor por esta tragedia no va a desaparecer en generaciones. Ahora, eso no quiere decir que porque el dolor no desaparezca, no nos vamos a restaurar. Fíjense lo que pasó, por ejemplo, en Japón, con la tragedia de Hiroshima y Nagasaki, las bombas que se lanzaron ahí. Los japoneses se restauraron, pero ese dolor está ahí. Si ustedes se van, por ejemplo, a Ruanda,
la matanza que hubo de 1 millón de seres humanos que aniquiló a otra, una etnia sobre otra etnia, hubo una restauración porque Ruanda cambió como país y esa gente están conviviendo, pero el dolor sigue ahí. O sea, el hecho de que el dolor no desaparezca no quiere decir que no nos podamos restaurar. Bueno, hay algunos que hablan sobre el duelo y sí me gustaría preguntarle porque ahora que hasta el gobierno estaba hablando como de duelo, este fin de Semana Santa se han dado algunas situaciones, si había gente que estaba en sus casas jugando dominó o si estaba compartiendo con la familia y policías más celosos de la cuenta que llegaron porque no le parecía que esa manifestación de duelo fuera lo suficiente. Pero el duelo la gente lo vive de diferentes maneras y en la sociedad dominicana se vive de distintas formas. No parece que exista una única forma de duelo. ¿Cómo podemos, porque hay gente que asocia el duelo con la manifestación explícita del llanto, por ejemplo, que está quebrado, pero aquí hay gente que grita por paga. Entonces me gustaría que usted nos hablara de eso, esa honestidad del sentimiento y cómo manifestarla y respetar al otro. La honestidad del sentimiento depende de la calidad del vínculo que tengamos con la persona fallecida y también de las maniobras particulares que tiene cada quien para enfrentar el dolor. Fíjate que hay personas que afrontan el dolor de una forma distante, como si estuvieran huyendo del dolor y creen que por no conectar con el dolor, pues ya no lo están sintiendo. Hay otras personas que en cambio conectan en demasía con el dolor y la pérdida y se quedan atrapados en lo que nosotros llamamos un duelo crónico. Ya estos casos puntuales de personas que se salen de cualquier forma de expectativa en la manera en que manejan su dolor, por ejemplo, gente que llora por paga y todo esto que es parte de nuestra cultura, pues también es condenado por la misma gente que tiene un dolor auténtico. Fíjate que en nuestra cultura tenemos todo tipo de expresiones y de manifestaciones. Lo más fundamental, y esto sí yo lo quiero resaltar, es lo que llamamos la capacidad postraumática, es decir, cómo nosotros podemos crecer a partir de la experiencia de dolor y a partir de la experiencia de pérdida. Fíjate que hay personas que a partir de esta tragedia que vivimos, dicen que todo lo ven pequeño ya. Yo me he encontrado con gente que me dice, mira, pero yo que veía tan grande, por ejemplo, que me botaron del trabajo, después de yo vivir esta experiencia, yo eso lo veo pequeño. O sea, cómo se va dando un cambio en la vida personal de un ser humano sobre la base de una experiencia de pérdida traumática. Las mismas maneras como nos relacionamos con los demás, desde la solidaridad, del respeto, eso también se ha observado un cambio que ojalá sea sostenible en el tiempo. Doctor, usted y yo hemos hablado otras veces de la mirada, desde la filosofía que hay sobre la muerte. No es tan fácil. Usted ha mencionado 2 veces la palabra cultura, parte de la cultura, parte de nuestra formación, parte de la idiosincrasia de nosotros. Pero ¿acaso no ha llegado el tiempo en que haya que reeducar o reeducarnos sobre la muerte? Yo he visto, por ejemplo, en algunas situaciones, gente, sobre todo religiosos, que tienen una mirada, digamos que aceptado, el Señor se lo ha llevado, no sé cuánto, una mirada distinta a la del común. ¿Acaso no sería necesario un reenfoque sobre la muerte de toda la sociedad? Claro que sí, de hecho ya hay países que lo han venido haciendo, incluso han creado hasta espacios curriculares a nivel pedagógico para que desde temprana edad se comience a reenfocar el tema de la muerte, porque ha habido más bien una cultura negacionista hacia el tema de la muerte. Y la muerte es un fenómeno fundamental porque es inminente. Uno de los problemas que tenemos con la muerte es que fíjate cómo la gente tiende a racionalizar la muerte cuando es de otro, tratando de presentar como que vamos a ser inmortales y buscamos la manera de hasta negar nuestras propias vulnerabilidades y no hacer conciencia de nuestras debilidades, porque el miedo a la muerte es tan grande que pensamos que si admitimos alguna debilidad, por ejemplo, mira la resistencia que hacemos con los temas de salud y demás, porque es una forma de exponernos ante aquello que no queremos ver.
todo lo que es negación de una u otra manera se convierte en un obstáculo psicológico. Y el tema de la muerte es uno de los principales obstáculos porque no nos preparamos para eso. ¿Acaso no sería necesaria una mirada quizás desde el punto de vista de la dialéctica, de que la muerte es parte de la vida, otro estadio de la materia, vamos a decirlo así, crudamente? O como dicen, lo dicen los cristianos, pasó al cielo, allá al paraíso, no sé dónde, donde el Señor lo acoge, o va para abajo o para el infierno, según se haya comportado por aquí. Es decir, como verlo diferente. Pero yo me pregunto, doctor, ¿es tan fácil eso? ¿Es tan fácil ese cambio? Mira, un cambio cultural, lo que tiene de difícil no es que no se pueda hacer, lo que tiene de complicado es que en nuestra misma cultura nos abocamos y motivamos a hacer aquellas cosas que dan un resultado inmediato. Y lamentablemente los cambios culturales no ocurren de inmediato, son resultado de un proceso largo. Ahora, lo que sí podemos ir haciendo, y de hecho los psicólogos lo hacemos, es cuando invitamos a la gente a que piensen cómo quieren que los recuerden después que se mueran. Y fíjate cómo la gente, cuando se da cuenta que puede rediseñar su proyecto de vida sobre la base de que algún día se va a morir, por lo regular también rediseña la manera como va a vivir en adelante. Cuando tú sabes que te vas a morir y tú descubres que al final de tu vida tú quieres que te recuerden o como una persona honesta, o una persona solidaria, luchadora, trabajadora, que sembró ideales, entonces tú comienzas a hacer algo para parecerte a eso. El que vive sin la idea de la muerte vive sin proyecto, porque no sabe ni siquiera cómo quiere que lo recuerden. Muy bien. Doctor, usted mencionaba sobre el duelo, que hay naciones o incluso grupos que duran mucho tiempo llevando ese dolor, pero de manera individual, ¿cuál sería un tiempo apropiado para tener una etapa de duelo, si es que hay un tiempo apropiado? Sí, mira, antes se creía, las primeras teorías se centraban en etapas. Hablaban de una etapa de rabia, de una etapa de depresión, de una etapa de aturdimiento y otra de aceptación. Ya eso ha ido cambiando, ya ahora se habla más bien de procesos y que cada quien vive su proceso a su ritmo. Hay personas que duran mucho tiempo atrapados en el proceso de manejar y procesar el dolor, se quedan muy atrapados en la conexión con la pérdida y ahí hablamos de duelo crónico. Hay otras personas que en cambio avanzan hacia la fase de restauración con más facilidad que otras. Son como llamamos personas más resilientes. Hay algunas que después de la pérdida pues pasan muchos años estancadas. En cambio hay otras que tienen algo, un fenómeno descrito por dos psicólogos llamados Tedeschi y Calhoun, crecimiento postraumático después de la muerte. O sea que después de procesar el duelo, terminan siendo mejores personas, mejores ciudadanos. Eso ha pasado también. Así que hay diferencias individuales y no hay un libreto, un guión, un tiempo rígido para eso. Bueno, en estos días que han sido días difíciles para la República Dominicana, yo sé que usted está claro, sobre todo por las participaciones que ha tenido, las preguntas que la gente formula, mirando también los medios de comunicación. Si usted fuera a darle 3 recomendaciones a los ciudadanos de este país hoy, ¿cuáles serían? ¿Qué le parece que estamos viendo aquí, que no estamos mirando de forma adecuada o que podríamos mejorar? Lo primero es que en términos generales yo he visto una buena respuesta ciudadana ante la tragedia. Se ha expresado la solidaridad, el respeto, las instituciones han estado actuando de manera coordinada y pienso que eso hay que valorarlo. Como recomendación es hacernos 3 preguntas. ¿Cómo podemos ser mejores a título personal después de esta tragedia? Esa es la primera pregunta. ¿Cómo nosotros pudiésemos integrar una manera de vernos a nosotros mismos como seres vulnerables ante la muerte? Y al ver nuestra vulnerabilidad, entonces darle paso a que salga lo mejor que hay en nosotros. Se hace mucho esfuerzo por evitar sentirnos vulnerables y en ese intento de no sentirnos vulnerables muchas veces pasamos hacia la arrogancia, hacia el irrespeto de los derechos fundamentales de los demás, hacia conculcar un sinnúmero de premisas
que son claves para la buena convivencia. Una segunda exhortación es cómo nos vamos a llevar mejor con las demás personas, cómo vamos a ser más empáticos, cómo vamos a ir más allá de nuestro propio egoísmo. Y lo tercero, lo que decía Germán, cómo vamos a integrar una nueva filosofía en nuestras vidas que nos ayude a redefinir y reorientar la manera como vemos la vida, de forma que con esa nueva reinterpretación podamos hacer de este mundo algo mucho mejor. Y sobre todo que el día que vayamos a morir, porque vamos a morir, el mundo quede mejor gracias a lo que nosotros hicimos. Bueno, pues muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana, Vergés. Que tenga usted un buen día. Y nos vamos a ir a la pausa. Cuando regresemos estamos hablando con Fidelio Despradel. Por supuesto, un día que está caracterizado por el fallecimiento del Papa Francisco esta madrugada. Esta madrugada, hora dominicana, 7:35 de la mañana, hora en Roma, se comunicaba el fallecimiento del Papa de 88 años. El Papa Francisco, el primer Papa latinoamericano de Buenos Aires, Argentina, donde ejerció hasta llegar a cardenal, escogido hace ya, fue en el año 2013, cuando escogen al Papa Francisco como sucesor. Ha fallecido después de una enfermedad larga y cuando parecía que estaba mejorando. Como dicen en República Dominicana, la gente cuando va a morir generalmente mejora. Aquí se considera eso está metido en la cultura dominicana, dice, la gente se alienta. Bueno, pues el Papa Francisco no fue la excepción, tenía una mejoría notable. Ayer estaba participando en actos y hoy unos funcionarios vaticanos llorosos comunicaban su fallecimiento. En las próximas horas se darán a conocer cuáles serán los actos que se realizarán. Se espera que sea entre 4 y 6 días de actos funerarios que el Papa Francisco, dadas sus características, ha simplificado. Así que nos vamos a la pausa y cuando regresemos hablamos un poco también de nuestra historia, porque esta semana recordamos hechos muy relevantes para la República Dominicana, pero sobre todo porque hay gente que está tratando de cambiarnos la historia a última hora. Dábamos por hecho que todo el mundo sabía las circunstancias y la forma en la que fueron asesinadas las hermanas Mirabal. Hasta eso nos quieren robar, así que es bueno conversar con Fidelio Despradel hoy. Así que fuimos a la pausa, regresamos enseguida. Laudetur Jesus Christus.